Parece que la muerte es una experiencia más. No sé si decirte que de esta vida o de la otra. Solo sé que es un acontecimiento que está tan presente en todo, porque en cosas que no están vivas parece que el tiempo también las consume y les ocurre algo muy parecido a la muerte de los seres vivientes, pues estos también se deterioran, también caen y se rompen, también muestran la fragilidad de la que están hechos, por muy fuerte, por muy grande, por muy duradero que sea el material. Parece que en todas las cosas encontramos la misma situación, la muerte. Y entonces debemos preguntarnos sobre qué es este acontecimiento. Pues usualmente cuando a mí me pasa algo, tan frecuentemente, al principio suelo ignorarlo, pero después se empieza a volver molesto. Y no necesariamente porque lo que ocurra sea algo malo, sino porque no tengo la información en mis manos. Necesito tenerla, necesito entenderla, o al menos necesito saber que está ahí, aunque no sepa la razón del por qué, pero estar consciente de la presencia. Question time. Dime tú, ¿eres consciente de lo que tienes? Por ejemplo, ¿eres consciente de que tienes brazos, piernas, cabeza, ojos, nariz? Ok, ¿eres consciente de lo que hacen? ¿Todas ellas? ¿Todo lo que te conforma? ¿Eres consciente de verdad? Ahora, ¿eres consciente de qué son todas estas cosas? No de lo que hacen, sino de lo que son, lo que justifica lo que hacen, o lo que respalda el cómo están ahí, o el por qué, o para qué están ahí esas cosas. ¿Lo sabes? No te estoy cuestionando de mala manera, solo quiero ponerte en duda para que te des cuenta que no sabes todo sobre aquello que te conforma. Y adivina qué, no solamente te conforman tus órganos y las partes de tu cuerpo, también te conforman la vida y la muerte y muchas otras cosas más, pero te conforman. No te das cuenta de que con cada segundo que pasa, tu cuerpo, muchas partes de él, están en una constante lucha contra el fallo. Ok, y si no asimilas una constante lucha contra el fallo, al menos quiero que asimiles una constante permanencia o deseo de permanecer en este mundo, y no solamente de lo que tú deseas, de seguir viviendo, de seguir sintiendo, de seguir disfrutando, no solamente tú, tus sentidos, tus instintos, muchas de las cosas que vienen en tu cuerpo están completamente dirigidas a que tú no te mueras. Aún así, aunque estén dirigidas a todo eso, ese es el destino de todas las partes de tu cuerpo. Quizá es un tema duro, pero déjame plantártelo en el Fedón de Platón. Pero este Sócrates que nos presenta Platón es maestro de vida y de muerte. En esta situación, en el Fedón tenemos a un Sócrates que ya tiene totalmente asimilada su muerte. Tan asimilada está que cuando sus amigos llegan a pasar sus últimos momentos con él, se quedan perplejos, totalmente atónitos de la situación. Y no es, oye, Sócrates va a morir. No, esa no es la situación. La situación de, oye, Sócrates está sereno. Sócrates está tranquilo. Sócrates incluso quiere dialogar. A muchas personas nos pasa que simplemente cuando llegan esos momentos tan severos, tan llenos de angustia o tan inesperados, simplemente no actuamos como actuábamos antes. Es otra manera. Nos escondemos, nos apartamos, permanecemos en silencio, precisamente por el dolor. Y no solo el dolor físico que sufrimos por alguna enfermedad, sino el dolor que nos trae el hecho de abandonar la vida. Todo lo que hemos vivido es eso, la vida. Y la muerte de repente llega y se postra frente a nosotros y nos dice, ahora me toca a mí. Y Sócrates está sereno. Sócrates se muestra incluso optimista y empieza a desarrollar todo lo que tiene, todo su repertorio para poder permanecer en la calma. Y el mayor repertorio o la mejor herramienta de la que se sirvió fue del diálogo con los amigos. Por eso estaban allí. Pareciera que el destino llevó a aquellos compañeros, a aquellos amigos de charlas, para que Sócrates pudiera purificarse ante los otros. Y al mismo tiempo es curioso cómo los otros experimentan la muerte en vida, porque vaya, ellos no mueren. Pero un amigo, un hombre tan cercano, se está yendo. No lo volverás a ver. No existirá más. No caminará más por allí. No lo volverás a escuchar. Tenlo en cuenta. Y suena impactante, ¿no? Pero en realidad, si lo piensas a la forma de Sócrates después de que te narre esto, quizá cambie un poco tu perspectiva.
Y si no la cambio, al menos me encantaría que te pusieras a pensar en todas estas cosas. Pero ten cuidado, si simplemente se te hace pesado esto, quita el video por favor, hazlo por tu bien, porque no es la hora de todos para ponernos a pensar de estas cosas. El diálogo comienza con un recuerdo. Fedón está hablando con Ecuécrates, muchos años después de la muerte de Sócrates. Y así describe aquel día. Nada de cuanto viví antes me afectó tan extrañamente como estar presente aquel día junto a él. Sócrates estaba en su celda. Lo habían desatado de los grilletes esa mañana. Fedón cuenta que cuando le quitaron las cadenas, él se frotó las piernas y dijo sonriendo: «Qué extraña cosa es lo que los hombres llaman placer. Parece que siempre viene como esclavo del dolor. Los amigos están ahí, Cebes, Simias, Critón, pero ninguno entiende cómo puede estar así, sereno». Y todavía bromea. Entonces Sócrates dice algo que marca el tono del diálogo. Quien verdaderamente se dedica a la filosofía se ejercita en morir. A partir de ahí la atmósfera cambia, deja de ser un cuarto de prisión y se vuelve un salón de clases. Sócrates explica: mientras tengamos cuerpo y nuestra alma esté mezclada con él, jamás poseeremos plenamente aquello que deseamos, o sea, la verdad. El cuerpo es ruido, hambre, cansancio, miedo. El alma, en cambio, quiere conocer. Y morir no es otra cosa que separar suavemente lo uno de lo otro. Cuando uno de sus amigos se asusta ante esta idea, Sócrates añade: si me irritara al dejar este cuerpo sería ridículo, pues he pasado la vida deseando librarme de él. Fedón cuenta que mientras hablaba, Sócrates estaba tranquilo, casi luminoso. Nos hablaba con tanta claridad y calma que a todos nos parecía que enfrentaba la muerte no solo sin temor, sino con la mayor nobleza. Finalmente llegó el momento. El guardián entra con la copa de cicuta. Critón rompe a llorar, pero Sócrates lo mira y dice: ¿qué costumbres son estas? No os dije que debíais conservar la calma. Toma la copa, camina un poco y dice su famosa frase: le debemos un gallo a Asclepio, no lo olvides. El veneno empieza a hacer efecto y Fedón narra: así fue como él murió. El más sabio, el más justo y el mejor de todos los hombres. Sí, el área en el que yo estoy es un área básica celular, entonces sabemos que la célula llega en un momento en el que se atrofia y deja de proliferar, crecer y se muere. Entonces, si lo veo en platitos, eso me está pasando a mí. Mira, sé que la célula, digo, se muere ya por muchos procesos, desde la radiación UV hasta un mal proceso, la célula dice: ya me voy a morir, y se suicida. Entonces, esto está pasando constantemente en nuestro cuerpo, en un recambio constante. No me aterra porque tampoco uno es muy consciente de ello, sabe que sucede, pero no se pone a pensarlo. Por pura serendipia, estaba leyendo Las intermitencias de la muerte de José Saramago y habla acerca de que la muerte se toma vacaciones, y ahí te pones a pensar que la muerte es un proceso muy natural, muy necesario. Si no existiera te volverías loco. Pese a que uno dice: ay, quiero vivir eternamente, ¡cuernos! Y uno no se puede pensar que la muerte también es humana. Entonces, muy ad hoc lo estaba leyendo ahorita en Día de Muertos y me puse a pensar en ello también, en cómo un día estás aquí y al otro día pues, ya no, te vas. ¿Y qué pasa después? Pues no sabemos. Si humanizamos a la muerte también, o sea, está interesante ese pensamiento de Saramago.
Este chico nos muestra la perspectiva de la muerte desde una ciencia. Al menos aquí nos podemos dar cuenta de que a la ciencia no le interesa demasiado la cuestión individual, haciendo referencia al individuo y sobre su pensamiento y perspectiva que tiene sobre la muerte y cómo es el camino hacia ella, sino que más bien lo que le preocupa a la biología es más esta perspectiva de la función del ser vivo, de sus componentes y de el cómo sucede este proceso e intentar de cierta manera encontrar una explicación, una sistematización y una teoría correcta y concreta para poder delimitar qué es la muerte. Así que sí, se iría más por lo particular que por lo individual. Nos concentramos más en lo que es la parte que muere en vez de concentrarnos en el individuo que muere. Soy consciente de que me voy a morir eventualmente, pero en mi experiencia de vida no estoy sintiendo que me muera todo el tiempo, aunque sé que es un hecho que me estoy muriendo lentamente. Yo creo que te das cuenta a cierta edad y tiene que ver con la primera vez que te enfrentas a la muerte, o a lo mejor ni siquiera la primera. A lo mejor se te muere un familiar, una mascota, ves a alguien morir o ves a alguien muerto, pero llega un punto en el que tienes un contacto con la muerte y de repente te das cuenta de que te vas a morir también. Porque cuando somos niños conocemos la palabra muerte y más o menos sabemos qué significa, pero no somos totalmente conscientes de lo que implica morirse. Y en algún punto de la vida te das cuenta de que tú también te vas a morir, de que es algo común a todos los seres humanos, pero lo que es más fuerte todavía, te das cuenta de que estás caminando hacia tu propia muerte. Pero bueno, es diferente para cada persona, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente en qué punto de mi vida fue, probablemente cuando se murió alguno de mis perros, pero llega algún encuentro con la muerte, te hace darte cuenta como de golpe. Saber que te mueres lentamente es vivir. Siempre en la vida es necesario notar el cambio en el proceso. Por ejemplo, cuando lees un libro, no todas las personas lo hacen, pero algunos vamos contando las páginas, mínimo para saber cuánto hemos progresado o cuánto nos falta para terminar el capítulo. Nos llega a emocionar ese cambio de un evento a otro. También cuando las personas cuidan plantas, les enorgullece contemplar cómo esta va poco a poco mostrando los tallos frágiles y tan bellísimos que tiene una planta. O cuando una persona que tiene un hijo le va midiendo su tamaño de forma progresiva, va notando cómo esa persona crece, porque es necesario, tan necesario percatarnos del cambio. De esa manera nos damos cuenta que vivimos. En cierto punto uno deja de crecer. Me refiero a estatura. Y en cierto punto también la planta deja de florecer. Cuando nos percatamos de ese cambio, es duro asimilarlo. Que las cosas ya no van para arriba, sino que ahora van para abajo. Pero vienen nuevas experiencias. Eso es vivir. Sí me había dado cuenta de la posible futura muerte, o sea, porque durante todos los años de mi vida siempre ha estado como marcado ese miedo a la muerte, ¿no? Entonces hay una presencia de la muerte, de la idea de la muerte. Sin embargo, hace unas semanas, leyendo dos textos, uno es Más allá del principio del placer y el otro es El malestar en la cultura, ambos de Sigmund Freud, él menciona algo que se llama la pulsión de muerte, que es como esa tendencia de uno de autodestruirse, de sabotearse, por decirlo así. Y es ahí cuando me hago presente y me doy cuenta de cómo yo mismo me voy matando con mis propias acciones y con mis propios pensamientos. Sin embargo, no creo que eso sea el darse o el sentir la muerte manifestándose. O sea, yo creo que el máximo, el que más me hace darme cuenta, justamente es eso. El lenguaje que voy desarrollando gracias a conceptos de la propia carrera, pero uno que fue un shock, que como tal no me di cuenta que era de muerte hasta que después lo analicé, era cuando empecé a usar lentes, porque tiene menos de un año que empecé a usar lentes de vista y eso, por ejemplo, es una manera de darme cuenta que pues estoy muriendo. Otra es dándome cuenta del deterioro de mi propio cuerpo, que a veces sucede y de repente digo, esto lo podía hacer y ahora ya no puedo. ¿De verdad creemos que no pensamos en la muerte? O sea, sé que este video fue hecho con ese fin, para que reflexionaras, pero justo parece que todo el tiempo pensamos
en la muerte. Dime tú cuántas cosas haces en tu vida cotidiana que precisamente van enfocadas a evitar la muerte. Mira, comes, te entrenas, duermes, en palabras típicas, te cuidas. Y de todo esto que va dirigido a que no te mueras, quizá te hayas olvidado o no te han avisado que esto es para evitar eso, la muerte. O quizá para al menos postergar el pensar en ella. No creo y no lo sé en el sentido que puede tener o puede haber matices. Porque creo que depende qué vayas a pensar y qué esté pasando. Pero muchas cosas se pueden planificar, organizarse con mucha antelación y tener un plan de acción, un plan de contingencia ante el evento. Por ejemplo, volviendo a la muerte, si hablamos de la muerte y sabes que vas a morir de enfermedad, pues previenes tu alimentación, tu salud física. No lo sé, ojo, te hablo en un contexto de una enfermedad crónico-degenerativa. Si por azares del destino uno presenta una enfermedad así, es la muerte un tema más recurrente o un pensamiento más recurrente. Hay veces que sí piensas cuando va a suceder, pero nuevamente depende del matiz, depende de qué situación, depende también qué contexto hay en la vida del pensante o de la persona para saber si mantiene eso en la cabeza o no. No, y sobre todo cuando se trata de la muerte, creo que es bueno pensarla desde antes. Yo creo que la muerte sí le da un significado a la vida. Es complicado porque también pienso que los niños, antes de darse cuenta de que ellos mismos se van a morir, porque es algo común a todos los humanos, viven la vida como al día, viven para jugar, viven para experimentar todo porque están conociendo el mundo. Los niños como que sí viven en un mundo sin muerte, hasta que se dan cuenta. Pero eventualmente todos nos damos cuenta. Y ahí es cuando empiezas a tener una prisa por vivir plenamente. Y vivir plenamente pues tiene que ver con acumular recuerdos de experiencias, de cosas valiosas, de cosas transformadoras, de saberes, de conocimientos, sí, de experimentar. Entonces no creo que el momento adecuado para pensar en la muerte sea el final. Yo creo que pensar en cómo quieres morir también es pensar cómo quieres vivir. Fíjate que no, lo veo más como un evento natural, como algo que sucederá, algo inevitable. He estado rodeado de muertes, sí, también, han fallecido muchas personas cercanas a mí, conocidos también, vecinos también. No me pone triste porque es el paso natural, no me pone mal tampoco me causa alegría, no es que uno piense, sí, a huevo, no, tampoco. Creo que es la naturalidad del ser vivo, ni siquiera del ser humano, del ser vivo. Plantas, aves, bacterias, neuronas, inclusive voy a entrar en un terreno que no necesariamente es ser vivo. Si hablamos de la muerte como, no sé, la obsolescencia programada o que se atrofia algo, un carro, una moto, un celular está a un choque o una caída o un mal mantenimiento de morir ese objeto. Y digo, morir entre comillas, porque al final ya es un objeto que se puede reparar. Y lo que no se puede reparar tanto es la vida del ser vivo. Bueno, todavía no se llega a eso, pero bueno, entonces no es algo que me cause conflicto. Vivo. Fuck, me hace sentir vivo. Porque justamente voy a tomar mucho al buen Platón, que describe a un Sócrates que está falleciendo en el Fedón, cuando él hablaba de que como tal la muerte no es el contrario de la vida, más bien es que cuando uno está el otro no va a estar y solamente se oponen, se muestran frente de, no es que sean cosas que necesariamente estén peleadas. O sea, lo que me evoca es el sentimiento de estar vivo, por eso mismo puedo hablar de la muerte. Si no lo estuviera no podría el hablar de la muerte. Me inspira a vivir porque justo pues eso es lo opuesto, lo que se opone a la muerte pues es la vida. Entonces cuando hablo de muerte siento esas ganas de vivir. Eso es muy dual y es hedonista hasta cierto punto. Bueno, es que el hedonismo es el placer, evitar todo y solo tener placer. Pero no creo que vaya uno detrás del otro, no creo que sea una cosa causal. Puede ser correlacional en algunos casos. Nuestro amigo Máximo no estaba entendiendo la pregunta, así que tuvimos que
Slicker? Ya me explicaste un poquito. Dolor no necesariamente asociado a la muerte, sino dolor. Estaba pensando las veces que yo he sufrido dolor y al final del día no sé si es un mecanismo compensatorio o un mecanismo de respuesta ante un estímulo nocivo como el dolor. Buscar las migas del placer que puede existir en este evento, situación, palabra, no lo sé, que te causó un malestar. Dolor. Ejemplo, algo rápido. Te termina una pareja, pero al final dices, ay, qué bueno que se fue porque, no sé, era muy, no sé, X. Es una forma o un mecanismo compensatorio a su partida, el placer de justificar su ausencia. Entonces, en ese estricto sentido, sí estás teniendo placer después que el dolor. Pero ese es un contexto muy particular. Creo que sería un escenario más estricto en el que pueda poner, yo creo, una causalidad o una correlación. Pero a primera instancia no veo esta concatenación de dolor y luego placer. Una respuesta rápida, sí. Lo que a mí me parece muy interesante es aquel placer que reviste un dolor. Justo la pulsión de muerte, su mayor forma de verse es la repetición de una acción. Es decir, todo aquello que tú vas haciendo en tu vida diaria, tu vida inconsciente, sin que te des cuenta, y la vas repitiendo, esa es la manifestación de la pulsión de muerte. Y lo que hace es buscar en ciertas situaciones que naturalmente son displacenteras, buscar un cierto placer. Entonces yo creo que en el primer concepto, como te lo ponía, que la misma ausencia del placer podría generar un displacer y se podría como catalogar como dolor, sí, y si van seguidos de. Y eso creo que se me haría como lo natural, lo chido. Pero hay otra que es en la cual el placer mismo está revistiendo un dolor. Y ahí siento que no es que sea seguido, sino que el mismo placer genera ese dolor. Y entonces también daría esa ilusión de que a continuación del placer causa el dolor. Como por ejemplo un tema que se ha escuchado, bueno, que yo he escuchado bastante, de varones que después de masturbarse se sienten culpables. Y eso es porque la misma acción placentera está revistiendo una culpa. Sí, en el tema de los refuerzos positivos y negativos en el conductismo, se pone un ejemplo para el caballo. Por ejemplo, le enseñan al caballo a girar porque cuando jalan el freno hacia el lado izquierdo, el caballo empieza a sentir dolor del lado izquierdo. Y entonces el caballo, al girar automáticamente, ese dolor desaparece. Y ese dolor, al desaparecer, genera un placer que el animal lo identificará como un refuerzo positivo. Entonces, a siguiente vez, el animal va a entender que si siente eso, automáticamente tiene que girar para obtener el placer más rápido. Entonces creo que sí es un bicondicional. Es decir, dolor, sí, solo sí, placer. Yo creo que sí. Es más, yo diría que la vida es un constante ir y venir de placer y dolor. O sea, todo el tiempo... Bueno, pensando en dolor y placer del cuerpo, sí es como un ir y venir entre el tengo hambre y ya comí, el tengo sueño y ya dormí. Porque pues tenemos un cuerpo que sentimos y que todo el tiempo nos está diciendo necesito esto, necesito aquello. Y tenemos que atender esas necesidades para seguir viviendo. Entonces como que tenemos que escuchar esas señales del cuerpo que muchas veces vienen en forma de dolor. Pero también está el placer y el dolor mental, ¿no? O sea, en lo físico sí vienen placer y dolor todo el tiempo, toda la vida. En lo mental, pues quizás puedes alcanzar como un estado en el que, ay, no sé, sería muy difícil, pero quizás sí podrías alcanzar un estado de perpetuo placer o de perpetuo dolor, lo cual sería un infierno. Creo que ahí sí puede variar, pero sería muy difícil igual. También todo el tiempo estamos siendo susceptibles a las cosas externas y a los estímulos externos, entonces también nuestras emociones todo el tiempo nos llevan a una cosa u a otra. Ahora que lo pienso, se me haría muy difícil estar en un estado de placer o de dolor mental perpetuo. Creo que sería imposible, así que olvidemos de eso. Aquí en este caso hablamos del dolor y del placer. Pero si nos ponemos a pensar en cualquier situación, así sea placentera, dolorosa, odio, amor, lo que quieras, no importa qué sea, ocurre que cuando algo permanece demasiado tiempo, nos llega a hartar, nos llega a doler, nos llega a hostigar, nos llega a hacer pensar que queremos algo diferente. Y ahí es cuando buscamos un cambio. Y cuando esto permanece tanto tiempo, como dice Aranza, pero aquí yo lo cambio a todo en general, la permanencia de algo es un infierno. Incluso de las cosas placenteras. Imagínate comer infinitamente y que no puedas hacer ninguna otra cosa, que no puedas pensar en algo que no sea comida o que no puedas simplemente querer algo que no sea comida. Plantéate esto mismo con cualquier otra situación. Ahora plantéate lo mismo sobre la vida. Es necesario tener una diferencia
algo que nos haga voltear a ver a la vida y verla como un suceso más, pero un suceso bello, un suceso que ha pasado, un suceso que ya tenemos que comenzar a extrañar, no sé. Y entonces, amamos la vida porque la vida es diversa. Parece que nada permanece y esto es el plus de la vida. Muchas de las veces se ve esto como un sufrimiento, que no nos dure los hermanos, que no nos duren los amigos, que no nos duren los padres. Pero en realidad esta diversidad tan amplia de experiencias me parece que es la mejor experiencia que alguien podría tener, el hecho de vivir. Trato de pensar y aislarlo lo más dual posible. No me encanta que solo sea una dicotomía de o es esto o es lo aquello. Yo creo que causa más dolor que placer porque no conozco una persona, salvo hay un síndrome que es el síndrome de la gente que le gusta estar enferma, pero no recuerdo cómo se llama. O hay otro síndrome donde el cuidador enferma adrede a la persona y siente placer de cuidarla, pero no sé si la persona enferma siente placer de ser enfermada. No creo que un hipocondríaco tenga placer de pensar que todo lo va a enfermar. No, jamás he conocido a alguien que diga, ¡a huevo, me enfermé! Sé que hay placer con el dolor en el sentido de la medicación, la atención familiar, la atención social que puedas conseguir en el sentido de que genuinamente la gente se preocupa por ti, tu círculo íntimo y cercano, y eso genera una respuesta mental, psicológica, que también tiene un sustento químico a partir de la secreción de endorfinas y demás neurotransmisores, que te puede generar placer, pero no creo que una enfermedad sea placentera per se. Entro más en que es dolorosa o genera dolor. Muy dolorosa, sobre todo las del estómago. No puedo pensar en una enfermedad que sea placentera. Podría haber enfermedades relacionadas con el delirio que no te hagan sentir dolor, pero eso va más como por enfermedades mentales relacionadas al cerebro, porque cuando son dolencias del cuerpo, pues creo que sí es muy evidente que todas son dolorosas y ninguna placentera. Pero puede haber enfermedades que alteren tu mente, a lo mejor de tal forma que sí no sientas dolor, que te parezcan placenteras y hasta que desees seguir enfermo o que no sepas que estás enfermo. Eso sí podría ser. Es que habría que preguntarse cómo entendemos placer, porque la muerte no sería un placer en sí, sino la suspensión del dolor. Pero es suspensión del dolor porque es suspensión de todo, incluidos los placeres que sí podrías tener. Entonces quizás una enfermedad terminal que es muy dolorosa sí encontraría en la muerte una especie de alivio, pero no es alivio como tal, porque para aliviarte tendrías que dejar de sentir dolor, pero cuando te mueres dejas de ser en general. Entonces ya no sientes la ausencia del dolor, simplemente dejas de sentir cualquier cosa. O sea, no es lo mismo. Yo diría que no. La muerte no es placer, pero sí puede ser ausencia de dolor. Y puede haber personas que elijan la ausencia del dolor antes que el dolor tan fuerte que están sintiendo y que no pueden curar, por ejemplo. Dime, ¿tú crees que es raro que haya personas que se aferren al pasado? Algunos nos burlamos de ellos, ¿no? O por ejemplo, los adultos que se aferran a su juventud, les decimos chavorrucos, ¿no? Al menos aquí, en este lado del globo, les decimos así. A las personas ya en la vejez que se aferran a su juventud, las vemos a veces con cierta lástima e intentamos a veces recrear sus vivencias. Intentamos que tengan en absoluto todo aquello que tuvieron cuando eran jóvenes. Pero casi siempre nos provoca en nosotros, que aún no pasamos por esas vivencias, una especie de compasión, de lástima. Pero cuando pensamos en esta situación al revés, o sea, una persona pensando en su futuro y no en su pasado, solemos llamar a estas personas sabias o inteligentes o preparadas, como el niño que piensa en ser un adolescente, o el adolescente que piensa ya en ser un adulto, o el adulto que piensa en su vejez. Se preparan, son más preparados y entonces se les suele elogiar. Por eso sería bueno reflexionar por qué en estos casos las personas que miran hacia el pasado son juzgadas, mientras que las otras que miran hacia el futuro son elogiadas.
Depende del contexto, depende nuevamente el contexto. Creo que, y soy recalcitrante en decir que sí se tiene que aterrizar lo más que se pueda en la contextualización de la persona que contesta las preguntas o la conmovisión de la persona, porque hasta donde yo sé soy un aparentemente sano, pero si tuviera alguna condición genética, familiar, de salud, que mi calidad de vida se va disminuida, donde sí se fuerce al morir como la opción viable, ok, alguien podría decir que sí, pero alguien que no podría decir no, prefiero no morir. No es lo mismo morir de causas naturales, morir de un accidente, o sea, hay formas terribles y hay formas no tan terribles, entonces también creo que eso influye mucho. No puedo decir si es mejor algo respecto a lo otro, no hay una cualidad cuantitativa o cualitativa para decidir una cosa respecto a la otra. Si me lo preguntas muy particularmente en el contexto actual, hoy siendo noviembre, casi las 9 de la noche, te diría prefiero no morir que vivir, pero esta decisión tiene muchos matices y puede cambiar el día de mañana o pasado o la siguiente semana, pero sí, solo sí está sujeto a las condiciones contextuales y de vivencia de la persona. Bueno, es un ejemplo muy superfluo, lo entiendo perfectamente. Creo que las motivaciones y visiones e ilusiones de y cosmovisión de cada personaje rigen cómo vivir, cómo morir, qué hacer, qué no hacer. Pero para resumir o para aterrizar, yo creo que ninguno de los dos ejemplos de hombre elegirían el morir. Ambos se mantendrían como no morir. Depende tu forma de ver. Si te sabes concebir como el animal que eres y lo minúsculo que eres para el cosmos, no. Pero si tienes esa arrogancia, esa idea de ser la perfección del cosmos y que todo lo demás te corresponde, sí. Creo que el cuerpo es algo muy útil, muy bonito, muy importante para los animales en general. O sea, no nada más para los animales, para el cosmos en general. ¿Cómo es que se expresa el cosmos si no es también con cuerpos celestes? Y si bien no es el mismo cuerpo que el nuestro, es una forma de un cuerpo, es una forma corpórea. Porque sería aprisionante si el cosmos se manifiesta en sí mismo en cuerpos. Solamente que cada cuerpo sabe su lugar y se corresponde y se piensa desde ese lugar y no trata de salirse de ese lugar. Y creo que el ser humano sí tiene esa tendencia a salirse y eso es lo que haría que nos aprisionara, porque es pedirle peras al olmo. No sabes, o sea, si tú quieres más, no vas a poder lograrlo y es donde empieza esa prisión. Y creo que eso es lo que vemos en esas personas que se llenan de dinero, que no hacen algo realmente por su comunidad porque no se saben en qué lugar están y piensan que van a poder obtener una superioridad, que necesitan una superioridad. ¿Para qué? Y a partir de ahí creo que empezaría esa prisión corpórea. No creo que sea una prisión como tal, porque yo creo que nuestra mente, nuestra conciencia, es algo que emerge de nuestro cuerpo. El funcionamiento de todos nuestros órganos y especialmente de nuestro cerebro permite que exista la conciencia. O sea, es como algo que nos hace sentir que hay un yo, pero que emerge del cuerpo finalmente. Ahora, es muy fácil sentir que eres una mente atrapada dentro de un cuerpo. La mayoría de las veces como que así lo experimentamos. Soy más mi mente que mi cuerpo. Eso es lo que experimentamos muchas veces. Y hay muchos problemas alrededor de eso. O sea, si yo soy mi cuerpo y mi mente, pero me cortan una mano, entonces esa mano ya no es yo. O si es yo, pensaría que esa mano ya no es yo. Pero entonces ahora yo sin mano soy menos yo que cuando tenía la mano. Pero yo creo que el cuerpo no nos aprisiona. Porque finalmente es a partir del cuerpo que podemos conocer y pensar. Si yo no tuviera la experiencia sensible de las cosas que toco, de las cosas que veo, de las cosas que huelo, que pruebo, entonces no podría generar ideas, porque no tendría un punto de partida. Entonces no creo que sea una prisión, sino yo creo que es un medio a través del cual sentimos el mundo y sin el cual no podríamos ser para empezar. Que chinga su madre Lenin, que chinga su madre Yanni, que va a ser para YouTube esto, ¿verdad? Sí. Que sigan este canal, le den like y que sigan viendo más videos. ¡Perros! Que diga, ¡a huevo!